Hay una trampa en la que es muy fácil caer, tan fácil que casi todos caemos en ella sin darnos cuenta. Y la trampa es esta: escuchar una descripción del pecado ajeno y sentirnos cómodos. Mirar la lista de males que Pablo acaba de describir en el capítulo anterior y pensar, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy así. Yo no hago esas cosas. Yo conozco a Dios. Yo voy a la iglesia. Yo tengo fe. Yo sé lo que está bien y lo que está mal. Esos problemas son de otra gente. Si en algún momento del episodio anterior pensaste algo parecido, aunque sea por un segundo, Romanos 2 fue escrito para vos, porque lo que Pablo hace en este capítulo es extraordinario. Después de describir con detalle brutal el pecado de quienes rechazaron a Dios abiertamente, ahora gira la cámara, cambia de dirección y apunta directamente hacia el que estaba cómodo en la tribuna, mirando el espectáculo, sintiéndose a salvo, hacia el que estaba asintiendo con la cabeza mientras leía él. Capítulo 1. Pensando qué razón tiene Pablo. Qué terrible es esa gente. Y lo que Pablo le dice a esa persona es una de las advertencias más directas, más incómodas y más necesarias de toda la Escritura. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 2. Y vamos a descubrir que el problema del pecado no está solo afuera, también está adentro, también está en el que se cree justo, también está en el religioso. Y quizás, justamente ahí, es donde el problema se vuelve más peligroso. Pablo empieza el capítulo sin ningún rodeo, sin introducciones suaves, sin preparar el terreno. Va directo al punto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira la fuerza de esas palabras. Eres inexcusable. Es la misma expresión que usó en el capítulo 1 cuando habló de los paganos que rechazaron a Dios. No tienen excusa, dijo. Ahora usa la misma frase, pero ya no está hablando de los que viven sin Dios. Está hablando del que juzga, del que se pone en el lugar de juez de los demás, del que mira el pecado ajeno y se siente moralmente superior. Y la razón por la que es inexcusable es demoledora, porque tú que juzgas haces lo mismo. No necesariamente los mismos pecados específicos, no necesariamente de la misma manera, pero en esencia, el que juzga no está libre de pecado. Nadie lo está. Y pretender que sí lo estás mientras señalás al otro es una forma particularmente peligrosa de engañarte a vos mismo. Pensá en esto un momento. Es muy fácil indignarse con el pecado ajeno. Es muy fácil mirar al otro y ver lo que está mal. Pero es mucho más difícil mirarse a uno mismo con la misma honestidad. Es mucho más difícil reconocer que las mismas tendencias, las mismas inclinaciones, las mismas debilidades que vemos en los demás, también están en nosotros. Quizás en formas distintas, quizás más escondidas, quizás mejor, disfrazadas, pero están. Y Pablo sabe esto. Por eso empieza el capítulo así, porque necesita desarmar la última defensa que le queda al ser humano antes de aceptar que necesita la gracia. La defensa del que dice, yo no soy como ellos. Y ahora Pablo introduce una idea que es absolutamente central para entender cómo funciona el juicio de Dios. Dice en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Según verdad. Esa expresión es clave. El juicio de Dios no es arbitrario, no es caprichoso, no es impredecible, es según verdad. Dios ve las cosas como realmente son. No se deja engañar por las apariencias. No se impresiona por la imagen exterior. No mira lo que mostramos, mira lo que somos. Y eso debería hacernos pensar, porque los seres humanos somos expertos en construir apariencias. Podemos parecer justos sin serlo. Podemos parecer piadosos sin tener una relación real con Dios. Podemos cumplir todas las formas externas de la religión y tener el corazón completamente alejado. Pero delante de Dios,
Nada de eso funciona. Su juicio es según verdad. Y entonces Pablo hace una pregunta que debería resonar en el corazón de cualquiera que se crea a salvo por su propia bondad. Versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta retórica, pero es una pregunta que necesita ser escuchada. ¿Realmente pensás que por el hecho de conocer la diferencia entre el bien y el mal, ya estás a salvo? ¿Realmente pensás que por el hecho de poder señalar el pecado del otro, ya no tenés que preocuparte por el tuyo? ¿Realmente pensás que Dios va a juzgar a los demás con severidad y a vos te va a dejar pasar porque sabés lo que está bien? Pablo está poniendo el dedo en una llaga que duele mucho. El conocimiento de la verdad, si no va acompañado de un cambio real de vida, no te salva. Te hace más responsable. Saber lo que está bien y no hacerlo no te pone en una posición mejor. Te pone en una posición peor, porque ahora no podés alegar ignorancia. Y acá viene uno de los versículos más hermosos y más desafiantes de todo el capítulo. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Detengámonos en esto porque es profundísimo. Pablo le está diciendo al que juzga que la razón por la que todavía no le pasó nada, la razón por la que Dios no lo confrontó todavía con todo el peso de su justicia, no es porque sea inocente, es porque Dios es paciente, es porque Dios es bondadoso, es porque Dios le está dando tiempo para arrepentirse. Y mira la expresión que usa, las riquezas de su bondad. No dice simplemente que Dios es bueno. Dice que la bondad de Dios es rica, es abundante, es desbordante. Y esa bondad tiene un propósito, guiar al arrepentimiento. No es pasividad, no es indiferencia, no es que a Dios no le importa lo que hacemos. Es que Dios, en su paciencia infinita, nos da espacio para volver, para reconocer, para cambiar. Pero acá está el peligro. Y Pablo lo señala con toda claridad. Esa bondad puede ser menospreciada, puede ser confundida con permisividad, puede ser malinterpretada como si Dios no se diera cuenta o como si no le importara. Y cuando alguien interpreta la paciencia de Dios como aprobación de su pecado, está cometiendo un error gravísimo. Está confundiendo misericordia con complicidad. La paciencia de Dios no es un cheque en blanco para seguir viviendo como si nada. Es una invitación al arrepentimiento. Y esa invitación tiene un tiempo. No porque Dios se canse, sino porque la vida humana tiene un límite. Y llega un momento en el que cada persona se presenta delante de Dios con lo que hizo y con lo que dejó de hacer. Y eso es exactamente lo que Pablo dice a continuación. Versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Acá hay dos cosas importantes que tenemos que entender bien. La primera es la imagen de atesorar ira. Es una imagen potentísima. Cada vez que alguien rechaza la invitación al arrepentimiento, cada vez que endurece su corazón, cada vez que se niega a cambiar, está acumulando, está guardando, está atesorando. No tesoros de bien, sino consecuencias de su propia obstinación. No porque Dios quiera condenarlo, sino porque Él mismo, con su resistencia, está construyendo su propia sentencia. La segunda cosa importante es la expresión conforme a sus obras. Pablo dice que Dios va a retribuir a cada uno según lo que hizo. Y esto es fundamental. Algunos piensan que como la salvación es por gracia, entonces lo que hacemos no importa. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice que Dios juzga las obras, no porque las obras sean el medio de salvación independiente de la gracia, sino porque las obras revelan lo que hay en el corazón. Las obras muestran si la fe es real o es solo palabras. Las obras son el fruto visible de la relación interior con Dios.
Una fe que no produce frutos no es fe verdadera, es una cáscara vacía. Y Dios, que ve el corazón, no se deja engañar por las cáscaras. Y entonces, Pablo desarrolla este principio del juicio divino con más detalle. Dice que Dios dará vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, les espera ira e indignación, tribulación y angustia. Y después agrega algo que es crucial, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Notas lo que está haciendo Pablo? Está poniendo al judío y al griego en el mismo nivel. Los dos reciben según lo que hicieron. Los dos son juzgados con el mismo criterio. No hay un grupo privilegiado que se salva automáticamente por pertenecer a cierto pueblo o por tener cierta tradición religiosa. Dios juzga a todos con la misma vara. Y eso nos lleva a una de las afirmaciones más importantes de todo el capítulo. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta frase es corta pero inmensa. Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritos. No mira la etiqueta, el apellido, la nacionalidad, el grupo religioso al que perteneces. No se impresiona por lo externo. No juzga según la apariencia. Mira el corazón. Mira la verdad de lo que sos. Y juzga con justicia perfecta. Para los lectores originales de esta carta, esta afirmación era revolucionaria. Los judíos de la época de Pablo tenían una fuerte convicción de que por ser el pueblo elegido de Dios, por tener la ley, por practicar la circuncisión, ya tenían una posición asegurada delante de Dios. No todos pensaban así, por supuesto, pero era una mentalidad muy extendida, y Pablo la desarma completamente. Tener la ley no te salva si no la cumplís. Pertenecer al pueblo elegido no te exime del juicio si tu vida no refleja la voluntad de Dios. Conocer la verdad no te hace justo si no vivís de acuerdo a esa verdad. Y acá Pablo introduce una distinción que es brillante y que recorre todo el capítulo. La distinción entre tener la ley y cumplir la ley, entre escuchar y hacer, entre saber y vivir. Versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo está diciendo algo muy claro. Los que no tuvieron la ley de Moisés, los gentiles, serán juzgados según la luz que recibieron. Y los que sí tuvieron la ley, los judíos, serán juzgados según la ley que recibieron. Pero en ambos casos, lo que importa no es haber escuchado la ley, sino haberla vivido. No son los que escuchan los justos, sino los que hacen. Esto es tremendamente importante, porque aplica a cualquier persona, en cualquier época, en cualquier contexto. Podés escuchar 1000 sermones, podés leer la Biblia de tapa a tapa, podés conocer toda la doctrina, podés recitar de memoria los mandamientos. Pero si tu vida no refleja lo que sabes, si no hay coherencia entre lo que profesás y lo que haces, ese conocimiento no te justifica, te condena más, porque sabías y no hiciste. Y entonces Pablo dice algo que ha generado mucha reflexión a lo largo de la historia. Versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este pasaje es fascinante. Pablo está reconociendo algo que va más allá de la ley escrita de Moisés. Está diciendo que hay gentiles que, sin haber recibido nunca la ley, hacen naturalmente lo que la ley pide. ¿Cómo es posible? Porque la obra de la ley está escrita en sus corazones. Tienen una ley interior. Tienen una conciencia que les indica lo que está bien y lo que está mal.
Esto es lo que la tradición cristiana ha llamado la ley natural, la idea de que Dios inscribió en el corazón de todo ser humano, independientemente de su cultura, de su religión, de su formación, un sentido básico de lo justo y lo injusto. Una brújula moral que, aunque puede ser ignorada o distorsionada, está ahí. Es parte de lo que significa ser creado a imagen de Dios. Y la conciencia es el testigo de esa ley interior. Pablo dice que la conciencia acusa o defiende. Es decir, cuando hacemos algo malo, la conciencia nos señala, nos incomoda, nos dice que eso no estuvo bien. Y cuando hacemos algo bueno, la conciencia nos aprueba, nos da paz. Ahora bien, esto no significa que la conciencia sea infalible. La conciencia puede ser formada o deformada. Puede ser educada en la verdad o puede ser distorsionada por el pecado, por la costumbre, por la cultura. Pero su existencia misma es un testimonio de que Dios no dejó al ser humano completamente a oscuras. Hay una luz interior, aunque sea tenue, que apunta hacia la verdad. Y todo esto converge en el versículo 16, donde Pablo dice que llegará un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al evangelio que Pablo predica. Los secretos de los hombres, no lo externo, no la apariencia, no la reputación, los secretos, lo que nadie ve, lo que escondemos, lo que solo nosotros y Dios conocemos. Ese día, todo quedará al descubierto, y el juez será Jesucristo. Después de establecer estos principios generales del juicio divino, Pablo se dirige ahora específicamente a los judíos. Y lo que les dice es una de las críticas más fuertes y más necesarias de toda la carta. Versículos 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fíjate lo que está haciendo Pablo. Está enumerando todos los privilegios del judío, todos los motivos de orgullo legítimo. Tenés la ley. Conocés la voluntad de Dios. Sabés distinguir lo bueno de lo malo. Te considerás maestro de los que no saben, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Todo eso es verdad. El pueblo de Israel recibió dones extraordinarios. Recibió la revelación de Dios, las promesas, la ley, los profetas. Nadie puede negar eso. Pero entonces viene la pregunta. Y la pregunta es devastadora. Versículos 21 al 23. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? La pregunta de Pablo es simple pero aplastante. ¿Practicás lo que enseñás? ¿Vivís lo que predicás? ¿Hay coherencia entre lo que sabés y lo que hacés? Porque si no la hay, todo ese conocimiento, toda esa formación, toda esa tradición, en lugar de salvarte, te condena más. Y no es que Pablo esté diciendo que todos los judíos eran hipócritas. No está generalizando de esa manera. Lo que está diciendo es que el privilegio de tener la verdad viene con una responsabilidad enorme. Cuanto más sabes, más se te exige. Cuanta más luz recibiste, más grave es vivir en la oscuridad. Y entonces Pablo cita una frase del profeta Isaías que debió haber sido como un puñetazo para sus lectores judíos. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Imagínate el impacto de esas palabras. El pueblo que fue elegido para ser testimonio de Dios ante las naciones, el pueblo que debía mostrar al mundo quién es Dios por medio de su vida, ese pueblo, por su incoherencia, estaba logrando exactamente lo contrario. En lugar de atraer a los gentiles hacia Dios, los estaba alejando.
En lugar de glorificar el nombre de Dios, lo estaba deshonrando. No porque la ley fuera mala, sino porque no la vivían. Y esto nos toca a todos, porque cada creyente, en cualquier época, es un testimonio de Dios ante el mundo, para bien o para mal. Cuando un cristiano vive con coherencia, con amor, con verdad, con humildad, el nombre de Dios es honrado. Pero cuando un cristiano predica una cosa y vive otra, cuando juzga al de afuera pero no se examina a sí mismo, cuando usa la religión como escudo en lugar de espejo, el nombre de Dios es dañado. Y eso es algo que debería hacernos temblar. En la última parte del capítulo, Pablo aborda un tema que para los judíos era absolutamente central, la circuncisión. Para el pueblo de Israel, la circuncisión era la marca física de pertenencia al pacto con Dios. Era la señal visible de que formabas parte del pueblo elegido. Era, en cierto sentido, la credencial de identidad religiosa más importante que existía. Y lo que Pablo dice sobre la circuncisión es radical. Versículos 25 al 27. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo está diciendo algo que para un judío del siglo I era casi impensable. Está diciendo que la marca exterior no vale nada si no hay una realidad interior que la respalde. Que podés tener la circuncisión en el cuerpo y no tenerla en el corazón. Y que un gentil incircunciso, que vive según la voluntad de Dios, está en mejor posición que un judío circuncidado que no la cumple. No es que Pablo esté despreciando la circuncisión ni la tradición de Israel. Lo que está diciendo es que el signo sin la realidad es vacío, la forma sin el fondo es cáscara, el rito sin la vida es religión muerta. Y esto aplica a cualquier signo religioso, a cualquier práctica exterior, a cualquier forma de piedad visible. No importa cuántas veces vayas a la iglesia si tu corazón está lejos de Dios. No importa cuántos rituales cumplas si tu vida no refleja lo que esos rituales significan. No importa cuánto conozcas de la fe si ese conocimiento no se traduce en amor, en justicia, en misericordia, en verdad vivida. Y entonces Pablo llega a la conclusión del capítulo con dos versículos que son como una sentencia final. Versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón es una imagen que viene de muy atrás en la tradición bíblica. Ya en el libro del Deuteronomio, Moisés había hablado de circuncidar el corazón. Ya los profetas Jeremías y Ezequiel habían anunciado que Dios iba a transformar el corazón de su pueblo, que iba a escribir su ley en el interior, que iba a darles un corazón nuevo. Pablo está recogiendo toda esa tradición profética y llevándola a su plenitud. Lo que define al verdadero pueblo de Dios no es una marca en la carne, sino una transformación en el corazón. No es la pertenencia exterior, sino la realidad interior. No es lo que los hombres ven, sino lo que Dios ve. Y fíjate en la última frase, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está la diferencia final. El religioso exterior busca la aprobación de los hombres. Quiere ser visto, quiere ser reconocido, quiere que los demás sepan lo piadoso que es. Pero el verdadero creyente, el que tiene el corazón transformado, no busca la alabanza humana, busca la aprobación de Dios. Y esa aprobación solo viene cuando la vida interior coincide con la vida exterior. Cuando lo que profesamos y lo que vivimos son la misma cosa.
Ahora, hagamos una pausa y pensemos en lo que Pablo logró en este capítulo. Porque la estrategia argumentativa es brillante. En el capítulo 1, Pablo mostró que los gentiles, los que viven sin la ley, están bajo el poder del pecado. Rechazaron a Dios, se entregaron a la idolatría y su vida se desordenó. El lector judío, al escuchar eso, probablemente estaba asintiendo. Amén, Pablo, tenés razón. Esos paganos están perdidos. Pero en el capítulo 2, Pablo se da vuelta y le dice a ese mismo lector, y vos también, vos que juzgás, vos que te creés seguro porque tenés la ley, vos que te apoyás en tu tradición religiosa, vos también estás bajo el juicio de Dios si tu vida no refleja lo que sabés. ¿Y sabés qué es lo más impresionante? Que Pablo no hace esto para destruir, lo hace para igualar, lo hace para llevar a todos, judíos y gentiles, religiosos y no religiosos, al mismo punto, al punto en el que nadie puede decir yo estoy bien por mis propias fuerzas, al punto en el que todos reconocen que necesitan algo que no pueden darse a sí mismos, al punto en el que la gracia se vuelve no solo deseable, sino absolutamente necesaria. Ese es el genio de Pablo. No separa a la humanidad en buenos y malos. Los une en una misma condición. Todos necesitan la misericordia de Dios. Y esa unión, esa igualdad ante Dios, es lo que va a hacer posible entender la gracia cuando llegue. ¿Qué nos dice Romanos 2 a nosotros hoy? Nos dice que el conocimiento religioso sin vida coherente es peligroso, que saber la verdad y no vivirla no nos pone en una posición mejor, sino peor, que Dios no se impresiona con nuestras formas exteriores si nuestro corazón está lejos de Él. Nos dice que juzgar a los demás mientras ignoramos nuestro propio pecado es una de las formas más sutiles de autoengaño, que es mucho más fácil ver la falla del otro que reconocer la propia, pero que Dios, que juzga según verdad, ve lo que nosotros nos negamos a ver. Nos dice que la bondad de Dios no es debilidad ni indiferencia, es paciencia, es una invitación permanente al arrepentimiento. Cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad para volver, para reconocer, para cambiar. Pero esa oportunidad no debe ser despreciada. Nos dice que lo que Dios quiere no es una religión de superficie, no quiere cumplimiento mecánico de reglas, no quiere apariencia de piedad sin transformación real, quiere el corazón, quiere una relación auténtica, quiere que lo que profesamos con la boca se viva en la carne, en las decisiones de cada día, en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que usamos lo que tenemos, en la honestidad con la que nos miramos al espejo. La circuncisión del corazón. Eso es lo que Dios busca. Un corazón transformado por la gracia. Un corazón que no se conforma con saber lo que está bien, sino que lucha, con la ayuda de Dios, por vivirlo. Y si somos honestos, todos necesitamos esa transformación. Todos. El que está lejos de Dios y el que está cerca. El que nunca pisó una iglesia y el que va todos los domingos. El que no conoce la Escritura y el que la conoce de memoria. Porque el problema del pecado no respeta credenciales, no respeta títulos, no respeta tradiciones, es universal. Y la solución también tiene que ser universal. Y eso es exactamente lo que Pablo va a seguir desarrollando. Porque en el próximo episodio vamos a llegar a Romanos capítulo 3, donde Pablo va a cerrar su argumento con una conclusión que no deja escapatoria posible. Una conclusión que iguala a toda la humanidad delante de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Y desde ese punto, desde ese fondo, Pablo va a empezar a construir la respuesta más grande de toda la carta. La justicia de Dios revelada en Cristo para todo el que cree. Si este estudio te está sirviendo, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te descubriste juzgando a otros mientras ignorabas tu propio pecado? ¿Qué te dice este capítulo sobre tu relación con Dios? Nos vemos en el próximo video.